El mensaje que esta mañana les quiero compartir tiene como título El privilegio más grande que una persona puede tener, parte 2. La enseñanza la ubicamos dentro del pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21, que la semana pasada empezamos a estudiar. Algo que es común en la vida, no solamente de nosotros los cristianos, sino de todas las personas que van levantando su mirada hacia el porvenir, es preguntarse cómo encontrar el propósito de mi vida. Es algo natural, es algo intrínseco en el hombre, tener un propósito, hacer las cosas con algún sentido, con un objetivo. Saber que tu vida valió la pena para algo, de alguna manera lograste lo que querías. Esto le da sentido y es común escucharlo. Es común escuchar también el indicador de otros que te aman o inclusive que van adelante en tu vida diciéndote, debes encontrar el propósito de tu vida. A veces alentándote y a veces invitándote a moverte. Antes de entrar en materia, quisiera compartirles que me propuse esta semana ponerme en los zapatos de aquellos que están en el mundo y que quieren buscar el propósito de Dios para sus vidas. Como no tenía el dinero, ni el tiempo, ni las ganas de ir a un psicólogo, entonces hice lo más conveniente, que fue una búsqueda en Google con el keyword cómo encontrar el propósito de mi vida. 303 millones de resultados obtuve. Voy a leerles los primeros 4 o 5. Prueba cosas nuevas, sal con gente distinta. Prueba nuevas comidas, nuevos viajes, en sí nuevas cosas, para que así puedas descubrir tu propósito. Este es el número 1 de 303 millones de resultados. Descubre qué es lo que te llena, a qué te quieres dedicar. El autoconocimiento es la base para descubrir tu propósito de vida. Necesitas conocerte a ti mismo más que a nadie más en la vida. El segundo decía, la felicidad también se logra a través de ganar dinero. Es decir, si tienes un propósito de vida claro, será una forma fácil de tener mayores ingresos si lo comparas con alguien que tiene un trabajo sin sentido. Si deseas conocer más acerca sobre la importancia de cómo encontrar el propósito en tu vida, regístrate en nuestro diplomado de inteligencia emocional y empieza a cambiar tu vida. No me registré, pero fue tentador ver qué enseñan en un diplomado para encontrar el propósito de tu vida. El tercero dice, necesitas encontrar tu propósito de vida y reinventarte por completo. Encontrar al fin tu camino para dejar de no saber en qué hacer con tu vida. Dejar de luchar contra el mundo para comenzar a disfrutar con el mundo. Dejar de vivir la vida que otros querían para ellos y empieces a vivir la vida que tú quieres para ti. Básicamente no escuches a tus padres ni a la gente que te ama. Lo sé, pero por eso estás aquí. Y además tienes que saber que no eres la única persona que está buscando resolver estas preguntas. Otro site decía, ¿cómo encontrar el propósito de tu vida? Todo suena muy bien, pero no quiere decir que sea sencillo. Bueno, no me lo esperaba sencillo tampoco. Encontrar tu propósito de vida no es algo que tú harás de la noche a la mañana. Tienes que hacer un gran trabajo de introspección. Y debes probar varias alternativas hasta encontrarlo. Me pregunto, ¿cuántas? ¿O cuáles? ¿Qué pasa si pruebo las que no son? ¿Qué pasa si pruebo las que me destruyen en el camino? Muchos incluso se toman un año sabático o tienen que pasar por una crisis existencial para darse cuenta de cuál es su propósito. Bueno, gracias a Dios por esas crisis existenciales entonces. Espero que no me toque muy tarde en la vida esa crisis para poder encontrar mi propósito. Otro site decía, hay algunas preguntas que pueden ayudarte en la búsqueda para encontrar tu propósito. Primera, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Segunda, ¿qué te gusta?
hacer y que te gusta tanto como para perder la noción del tiempo haciéndolo? ¿Qué harías si no te pagaran por hacerlo? ¿Qué harías si solo te quedasen algunos días de vida? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Tómate tiempo para responder cada una de ellas. Te van a guiar a tu propósito. Y por supuesto no faltan las siglas en japonés de Ikigai. Quizá algunos lo han escuchado en sus aventuras profesionales. Es un concepto japonés que significa el sentido de la vida. Por supuesto, si es japonés debe ser bueno, puesto que suena como a sabiduría ancestral, ¿no? Ikigai significa la razón de vivir o de ser, o como yo diría, dice la persona que estoy citando, la razón por la cual levantarte cada día. Estas preguntas pueden llevarte a realizar un gran cambio de vida, pero te aseguro que valdrá la pena. Me pregunto qué pasa si dentro de la respuesta a esas preguntas me doy cuenta que no nací para estar casado. ¿Será suficiente esto como para abandonar a mi familia? Pues muchas personas lo hacen. El Ikigai, o el propósito de vida, no es algo estático. Esto es lo que más risa me dio. Puede cambiar con los años. Una pregunta, si el propósito de tu vida cambia con los años, entonces no fue el propósito de tu vida. Puesto que cambió. Lo encontraste, disfrutaste del propósito de tu vida y al final de tu vida te diste cuenta que no era el propósito de tu vida, por lo cual no fue el propósito de tu vida. No tengas problema en crear un propósito que a lo mejor mañana cambie, dicen los expertos. Y esto no es incoherente, dice el autor. Esto no es ser incoherente contigo mismo, sino todo lo contrario. Y ustedes se ríen porque efectivamente no tiene coherencia lo que estamos buscando. Gracias a Dios no estamos dentro de las personas que tienen que ir a buscar, dentro de estas fuentes ficticias, el propósito de su vida. Realmente tu vida debe tener un propósito, eso no lo dudo. Y además te aseguro que lo tiene. Quizá no estás dentro de ese propósito, pero lo tiene. Está diseñado perfectamente para ti. El problema no está en eso, el problema no está en querer andar en el propósito de mi vida. Yo el problema que tengo, realmente lo casi que es un problema personal, lo tengo en el sentido etéreo que hay detrás de encontrar el propósito de tu vida. Casi como algo que inmediatamente se convierte en una situación frustrante. Imagínate, estás empezando tu vida, estás aprendiendo a amarrarte los zapatos, básicamente, a los 4 o 5 años, y ya tienes que ir a buscar el propósito de tu vida, empezar a perseguirlo, empezar a edificar en tu vida con tal de añadir a tus estructuras herramientas que te permitan ir y alcanzar el propósito de Dios para tu vida, que por lo que vemos es algo que no se sabe qué es ni cómo llegarle, pero hay expertos que te dicen cómo no es. Pareciera un asunto de suerte, pareciera un asunto de habilidad, pareciera algo de astucia, saber moverme en mi vida para encontrar el propósito de mi vida. Parece que es algo que tengo que descubrir o seguir ciertas señales para encontrarlo. Así como si el propósito de tu vida estuviera en manos del conejo de Pascua y lo esconda y tú tienes que ir a buscarlo detrás de los arbustos de la vida, o en un rally buscando pistas alrededor de la ciudad de tu vida hasta encontrar el propósito si es que tienes suerte. Qué locura, ¿no? Dice Mateo 15, 13 y 14, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por supuesto, no puedo dejarme guiar por alguien que no está guiado. Todo ser humano está ciego. Y lo triste de hoy es que muchos creyentes inclusive viven alimentándose de este tipo de basura psicológica, abstracta y sin sentido, ignorando voluntariamente que Dios tiene un plan perfecto y precioso para sus vidas y ha hecho todo para llevarte a ese plan.
no para que lo descubras, no para que lo adivines, sino para trasladarte y llevarte a ese plan. Entrando un poco en contexto de lo que venimos estudiando, vimos a un hombre llamado Eliseo. Eliseo fue llamado por Dios para entrar en el plan que Dios tenía para su vida. Y nos detuvimos como si estuviéramos a bordo de un tren que se detiene en una estación donde sabemos que es importante adquirir algo en el camino hacia el que nos conducimos. Y en esta estación hemos decidido examinar esta enseñanza del llamamiento de Eliseo, o más bien examinar nuestras vidas a la luz de esta enseñanza. Eliseo fue hallado por Elías bajo la guía de Dios. Nosotros no encontramos nada. Dios ha preparado todo de antemano y un día lo acerca a nuestras vidas. Y Eliseo estaba arando. Él no estaba esotéricamente buscando de qué manera encontrar un propósito en su vida, sino que él estaba haciendo lo que le correspondía hacer diligentemente. Y ahí fue invitado al llamamiento. Elías pone su manto sobre él, dándole a entender de que todo está cubierto, de que él simplemente tiene que atender el llamado. Y Eliseo dignifica ese llamado, atendiéndolo, dejándolo todo para ir a ese llamado. Podemos estar seguros que el llamamiento es una invitación a alcanzar el propósito de tu vida. Y les decía yo en la última sesión, es que todos nosotros, sin excepción, somos llamados o seremos llamados por Dios. La vida cristiana incluye un llamado. Y ese llamado es a andar en el propósito que Dios tiene para tu vida. No es algo que tienes que tratar de descubrir. Eliseo tuvo la oportunidad de atender este llamado. A él no se le presentó un plan de antemano, que es otro horror en la vida cristiana, que queremos ver cuál es el plan de Dios. Queremos primero, antes de empezar a andar, que se demuestre de antemano todo lo que va a ocurrir. Y no funciona así. No se nos da un mapa de ruta, dándonos a entender, como los capitanes de avión, todo lo que tienen que hacer a lo largo de todos los 315 pasos para llegar al siguiente aeropuerto. A nosotros se nos da un equipamiento de parte de Dios, que nos va a ir guiando a diario para andar en ese plan. Esta fue la invitación que Eliseo recibió, una invitación de seguir a Cristo. ¿Quién le llevaría al plan? Y mientras Eliseo caminaba en ese plan, tenía la oportunidad de voltear a ver hacia atrás y confirmar, como dice Romanos 12, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No verla de antemano, sino comprobar que está en la buena voluntad de Dios. Así es como funciona la guía de Dios. Así es como funciona el llamado de Dios a seguirle. Así es que él no tuvo un plan de antemano, sino que lo que tuvo fue un guía de antemano que lo iba a ir acompañando. Hay una anécdota de una persona que se pierde en una montaña y está varios días, gasta todo lo que tiene, gasta la batería de su radio, gasta todo lo que tenía para hacer fuego, gasta su comida, gasta todo, 4 noches desesperado, ya a punto de morir, y de repente dentro de la maleza aparece un aborigen vaqueano del lugar. Y el aborigen lo único que tenía era un cuchillo. Prácticamente no andaba ni ropa, como andan los aborígenes a veces. Solo el cuchillo. A como pueden se comunican, y el aborigen le dice, sígame. Y el aborigen empieza a tomar por los caminos que ni siquiera existen. Por la maleza, abriendo camino, rompiendo con el cuchillo. Y la persona que estaba extraviada durante varios días, al principio va confiado y luego empieza a dudar, porque ve que el aborigen cada vez se mete en los lugares que él jamás entraría. Él buscaría quizá el agua, buscaría el sendero, buscaría el pico de la montaña, pero el aborigen está metiéndose cada vez más en lo profundo de la maleza. Y lo detiene. Y le dice, yo no veo un camino. Aquí no hay un camino. Y el aborigen, como puede, le explica y le dice, no hay camino. Yo soy el camino. Usted me sigue. Así funciona la vida cristiana. Jesucristo irá guiándote
a través de sendas que tú jamás te imaginaste que podrían abrirse delante de tus ojos. ¿Y esto por qué? Porque somos producto de su creación, no solamente como seres humanos, sino espiritualmente, dice la Biblia, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice para buenas obras, nos está diciendo que Él nos salvó y puso su Espíritu dentro de nosotros para un propósito. Tiene un plan detrás de este propósito. Cuando nos invitó a nacer de nuevo, tenía un plan. Y ese plan era hacernos encontrar con estas buenas obras preparadas de antemano. Quiere decir que hay un objetivo. Y Dios lo deja claro de este propósito en su palabra cuando dice preparadas de antemano. Obras que están preparadas. Buenas obras. La primera de ellas, por supuesto, es la voluntad de Dios para que no te pierdas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. En Ezequiel 33, no lo busquen, yo me encargo. Ezequiel 33, 11 nos deja este pasaje. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios ha dejado clara su voluntad. Él no quiere que ninguno perezca. Él mismo vino y tomó forma de hombre para que tú no tuvieras que perecer. Esa es su voluntad, ese es el corazón del Padre. Ese es el primer punto del plan, esa es la primera obra preparada de antemano, tu salvación. Y la segunda es, por supuesto, que camines, después de nacer de nuevo, que camines dentro del proyecto que Él tiene. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de ti el guía, pondré el vaqueano dentro tuyo, para hacer que andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra, para hacer que tú sepas por dónde ir. No para que tengas todo el plan de antemano visto en tu vida, sino para que sepas cada día el paso que debes dar en confianza. Así es que estas obras preparadas de antemano son la salvación y después de esto el propósito que Dios tiene para tu vida, que se consigue siguiéndolo. Hay dos premisas detrás de todo esto que debemos reconciliar definitivamente. Una es que está claro, según esto, que tenemos un propósito particular, un propósito preparado de antemano, un propósito predeterminado. No es el mismo en cada vida. Todas las vidas han sido meticulosamente observadas por Dios desde antes de la fundación del mundo y preparado este propósito. Y cuando no fue perfecto, Él no le dio el go a que la creación arrancara. Hasta el momento en que tuvo el plan perfecto para tu vida, Él arrancó toda la creación. Así es que hay un plan preparado de antemano, un plan particular, un plan predeterminado, un plan prediseñado, un plan, palabra peligrosa, predestinado para tu vida. Cuando digo peligrosa es porque no quiere decir que te va a perseguir aunque no quieras. Está predestinado, quiere decir que está dentro de las cosas, que si tú en la obediencia te determinas a seguir a Cristo, te vas a encontrar. Pero no es el destino que no te puedes quitar de encima. Hay un plan particular para tu vida. Pero esto hay que reconciliarlo con algo más. Cualquiera diría, Guille, pero una pregunta. Yo entiendo que también tenemos una comisión. Buen punto, es cierto. Yo no puedo tener un plan personal particular para mi vida y olvidarme de la comisión que Dios nos dejó, la misión que nos dejó. Dios te comisionó dentro de una misión que es ir por el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Quiere decir que si mi llamado es a sembrar papas en Sudáfrica, va a haber un aislamiento de la comisión que Dios me encomendó. ¿Me puedo aislar yo en una montaña, en mi sueño y en mi habilidad de agricultor sembrando papas, sin rodearme de nadie, sin ver a nadie nunca, únicamente ocupándome del ciclo de esto? No, hay un cortocircuito entre las dos.
No puedo cumplir mi propósito particular y no cumplir la comisión que Dios me dejó de ir, predicar y hacer discípulos. Y cito este caso porque me llama mucho la atención la vida de un hombre llamado Angus Buchan, que se llama a sí mismo agricultor evangelístico. Esa es su profesión. Hay un par de películas que, no suelo recomendar películas, pero me gusta el testimonio de este hombre. Una se llama Faith Like Potatoes, fe como patata, la traducen, y otra se llama La fe de un hombre común. Las dos son el testimonio de él. Y él es un agricultor, precisamente en Sudáfrica, que plantaba papas. Y que plantando papas encontró a Cristo. Y ahora es un agricultor evangelístico. Y tiene un ministerio precioso en Sudáfrica, predicando el evangelio, mientras planta las papas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que tu comisión y tu propósito no son cosas separadas. Lo que sea que Dios te haya diseñado, tiene que estar enmarcado dentro de la comisión que Él te dejó. Porque si lo que vas a hacer está fuera de la comisión de ir, predicar y hacer discípulos, entonces vas a llegar a malas cuentas al cielo, aunque te dediques al propósito de tu vida. Tu propósito puede ser útil, puede servir para alimentar tu familia, puede servir, qué sé yo, en muchas formas. Puede, como estudiamos anteriormente o leíamos estos testimonios de Google, pueden ser algo que te llene. Puedes llegar a ser efectivamente ese DJ en Ibiza, que hace disfrutar muchísimo a las personas cuando ponen su música. Tienes un propósito, lo encontraste, es funcional, pero está totalmente aislado de la comisión que Dios te dejó, con lo cual llegarás a dar malas cuentas. Y eso es lo que Dios nos quiere advertir con el llamamiento de Eliseo. Hay un llamado particular que tiene que estar enmarcado dentro de la comisión que Él nos dejó para que ambos puedan estar reconciliados. Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo para alcanzar el propósito. Él es el autor y el consumador. Me decía un amigo que estaba escribiendo un libro que ya terminó, un libro con respecto al propósito de vida, un libro secular, y bueno, yo creo que él no sabía qué iba a pasar cuando me preguntaba, me llamó un día para preguntarme, Guille, desde tu perspectiva y por tu experiencia, ¿cómo podemos alcanzar el propósito de nuestras vidas? Le decía yo, querido amigo, lo primero que te tengo que decir es que ya en el planteamiento que me haces hay un error. Entonces, lo que sea que desarrolles después de este planteamiento va a conducir al error. Porque el propósito de nuestras vidas no nos corresponde a nosotros decidirlo. Esto es una lámpara. Ella fue diseñada para ser una lámpara e iluminar el espacio. Yo no la puedo usar como cepillo de cabello, no la puedo usar como lapicero, no la puedo usar como soporte de la puerta, porque no fue diseñada para eso, fue diseñada para dar luz. Correcto, es algo muy básico y sencillo. El creador, antes de crear, diseña lo que va a crear. Y en función de ese diseño, construye lo que creó. Y lo que creó encuentra su propósito ¿en dónde? ¿En lo que se le ocurre? No, encuentra su propósito en el diseño que tuvo el creador para ella. Así es que Jesús es el autor y el consumador. Dice la Biblia que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Así es que si Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, quiere decir que Él es el que va a hacer que nosotros andemos en el propósito correcto. Sería imposible. Otra premisa importante de retener. La primera, todos tenemos un propósito particular. La segunda, ese propósito tiene que estar enmarcado dentro de la gran comisión. Y la tercera, súper importante, es que Él es el autor y el consumador. Él hizo el diseño. Él decidió de antemano cuál era tu propósito y Él lo va a consumar. Por eso puso en ti lo necesario para poder consumarlo. Eso es el Espíritu Santo. Es la garantía de que tú irás a su propósito. El Espíritu Santo que está en ti es el que tiene el poder para poder guiarte a su propósito
y dentro de su propósito. Y todo lo que ocurre en favor de este propósito lo va a hacer el Espíritu Santo en ti. Como una vocación que es dada al creyente para ejecutar la función en el propósito que Dios tiene para su vida. De hecho, la palabra vocación, les decía la semana pasada, y la palabra llamamiento es la misma en el griego. Así es que Él puso lo necesario para que tú hicieras lo que tienes que hacer, porque Él se va a encargar de todo. Él es el autor y el consumador. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es en el versículo 12:1, en 1 Corintios. Y en el 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu tiene una multiforme manera de manifestar la gracia, la multiforme gracia de Dios. Ella se expresa de distintas maneras en el cuerpo que le da vida al Espíritu, que le da albergue al Espíritu en la tierra. El Espíritu manifiesta su poder y su gracia a través de los miembros del cuerpo. Y cuando dice que hay diversidad, lo decía yo la semana pasada, ¿por qué? Porque la Biblia habla de más de 20 dones espirituales distintos que además están repartidos, o por lo menos se explican, o se hace mención, diría yo, más que explicarse, en 4 de las cartas del Nuevo Testamento. Y parcialmente en ellas, no hay una carta donde estén todos. Lo que me hace pensar a mí, y quiero que me acompañen en esto, en que no era el interés del apóstol Pablo o de Dios profundizar más allá de lo necesario en el asunto de los dones espirituales. Cuando le escribió la carta a los romanos, no le habló de todos los dones. Cuando le escribió a los corintios, tampoco explicó todos los dones. Inclusive Pedro, cuando explica en su carta universal, no explica todos los dones. De hecho, habla de 2 categorías universales. Igual cuando Pablo le escribe a los efesios, tampoco expresa todos los dones. De hecho, expresa como 6 nada más, de los más de 20. Lo que me deja a mí saber que Él no está interesado necesariamente en que conozcamos toda la cartelera de dones a cabalidad. ¿Por qué? Porque hay un riesgo implícito. Si es cierto, Dios no quiere que ignoremos, y cuando digo conocer es el hecho de profundizar más allá de lo debido. ¿Por qué? Porque no está en Dios el poner etiquetas a las funciones. Hay un problema con los títulos. Hay gente que se mata estudiando toda su vida para poder tener un título de doctor, un posgrado, una licenciatura, qué sé yo, que le dé identidad, lamentablemente, que lo ayude a ser identificado, que le dé renombre en el medio. Poder ser reconocido: bienvenido doctor, pase adelante. Bienvenido licenciado, señor juez. Y va a la cafetería de la esquina y hay que decirle señor juez. Los títulos confunden. Los títulos esconden lo que hay detrás. Dan cierto estatus solo por el hecho del título. O quizá hay gente, cuando estaba yo estudiando mi maestría, por cierto, había gente que estaba conmigo con 0 interés de aprender. Lo único que querían era el título para conseguir un ascenso en la empresa en la que estaban, sobre todo empresas del gobierno que les pedían currículum para poder crecer. Así es que los títulos pueden estar escondiendo algo detrás o hacen difusa la realidad. Y creo que las etiquetas a través de los dones pueden también confundirnos. Pablo, es cierto, dice en 1 Corintios 12:1, no quería que la iglesia ignorara, pero tampoco quería una competencia de dones. ¿Cuál tienes tú, Katia? Gaspar, ¿el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El tuyo. Porque quiero ver quién tiene algo mejor que el mío. Y cuidado con eso. Quizá una pregunta común que surge en ti es, ¿cuál será mi don? Y ojalá me haya tocado uno bien bueno. Digo, yo no quiero el don de limpiabaños. Ese es el problema. Es cierto, hay diversidad de dones, como les decía, más de 20. Hay algunos que están vigentes y hay muchos que no están vigentes. Por ejemplo, el don de lenguas ya no está vigente. El don de profecía ya no está vigente, porque la profecía se completó. El propósito de las lenguas se cumplió. Me dirás, pero dice la Biblia, no impidas, en 1 Corintios 14, no impidas el hablar en lenguas. Sí, en ese momento.
El don de sanidades también ya cumplió su propósito. Hay otros que están vigentes, don de maestro, don de pastor, evangelista, en fin. Y es por eso que el apóstol Pablo, entendiendo el riesgo que había detrás de este tema, hace una analogía usando el cuerpo humano. 1 Corintios 12. Dice así, en el versículo 11, voy a leerlo rápidamente. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dando a entender, es el Espíritu Santo el que tiene un propósito y el que usa las fichas de acuerdo a su propósito. Las fichas no se usan solas. Es el Espíritu Santo el que tiene un propósito con cada una de ellas y las usa de acuerdo a su conveniencia y las pone en el sitio de acuerdo a su conveniencia. El mismo Espíritu dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Qué descanso! Esto no es una carrera. Esto no se trata de ver dónde me pongo, dónde me ubico dentro del propósito que Dios tiene para mi vida. Se trata de ver dónde me quiso el Espíritu Santo, de acuerdo a su propósito. Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Se está refiriendo a la iglesia. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En la iglesia fuimos bautizados, da a entender de que fuimos incluidos, ingresados dentro de la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todo ocurre a partir del espíritu que Dios dejó. Cuando Pedro hace aquella declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esta Petra, en griego, edificaré mi iglesia. Sobre la verdad que dijiste, edificaré mi iglesia. Lo que me interesa es que entiendan que dijo mi iglesia, no la de cada quien. Erróneamente hay quienes definen en la concepción de sus iglesias cuál es el propósito de esta iglesia y se sientan y hacen sesiones para ver cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia hay que preguntárselo al dueño de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de tu iglesia? Ir, predicar y hacer discípulos. Ninguna iglesia puede definir cuál es su propósito, porque ninguna iglesia es propietaria de sí misma. Dijo, edificaré mi iglesia. Dice, además el cuerpo, ahora sí usando la analogía, no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo? Imagínate. Todo depende de cuánto aumento le pongamos al microscopio. Va a tener multitud inmensa de miembros el cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Por supuesto que es del cuerpo. El pie es importantísimo, pero no es mano. Ustedes me están viendo las manos. De hecho, las muevo mucho. Pero no me están viendo el pie. Y el pie podría estar diciendo ahorita, yo quiero salir en la cámara. La verdad que no vuelvo yo los domingos, me voy a quedar en casa, dice el pie. Pues ese es el cuerpo. Nos reímos porque es ridículo. Pero en el cuerpo de la iglesia, en el ámbito, decíamos, donde se va a desarrollar el propósito de tu vida, pasa lo mismo, o podría llegar a pasarte lo mismo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Qué bonito ser ojo, qué bonito andarlo viendo todo. Hay gente que me pregunta, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dijo tal persona en la cita? ¿Para qué era la cita? Y yo no sé. Pero muchos desearían saber qué es lo que le cuentan al pastor, ¿no? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, por supuesto que es del cuerpo, es importantísima la oreja. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, nuevamente repite la misma frase, dice, como Él quiso. Es su voluntad el propósito para tu vida. Bueno, Guille, estás hablando de la iglesia, yo quiero lo mío, a ver qué carrera voy a estudiar. Ya lo enmarcamos dentro de una premisa que debe ser conciliada. Si eres hijo de Dios, tu propósito tiene que estar enmarcado dentro de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión gira alrededor del cuerpo de Cristo. Así es que, como Él quiso, Él te puso donde Él quiso, Él diseñó el plan que Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué haría yo si un día los pies no quieren venir porque no tienen protagonismo? No podría estar en pie. De hecho, no se podría dar la situación, pero si fuera que se diera, no podría. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquel ejército de miembros que no vemos, que está operando. En este momento los riñones están haciendo lo que deben. En este momento los pulmones están haciendo lo que deben. El corazón, gracias a Dios, está haciendo lo que debe. Cada miembro debe estar haciendo lo que debe para que aquellos que se ven en lo más adelante de las funciones puedan hacer la entrega. Pero el cuerpo es uno. Y el cuerpo Dios puso a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Esta analogía es preciosa y nos ayuda a ubicarnos en cuanto al propósito que Dios tiene para su vida. Así es que de mayor importancia que Él o los dones que Dios te haya dado, es el objetivo por el cual te los dio. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. La iglesia de Corinto empezó en una carrera por dones espirituales. Y por supuesto, ninguno quería el don de acomodar sillas. Todos querían el don de lenguas. O todos querían los dones más llamativos. Todos querían profetizar, compartir los secretos de Dios. Nuevamente, esos dos dones no están vigentes más ahora. Así es que todos anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Más importante que el don es el objetivo del don, es la edificación de la iglesia. Ese es el plan que Dios tiene con tu vida a nivel macro. Que lo que sea que hagas sea edificar. Edificación por amor. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden a categorizar estas vidas que les voy a traer. Que me ayuden a identificar, a etiquetarlos, si es que pudiéramos hacerlos. Quiero decirte una cosa. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Te voy a compartir la lista de una serie de personas que probablemente ni siquiera ubiques que están en la Biblia, que vivieron el propósito de Dios para sus vidas a plenitud. Alcanzaron la razón por la cual fueron creadas por Dios. A lo mejor te suenen algunos nombres, a lo mejor ninguno de ellos, o a lo peor. El primero que te quiero compartir es un hombre increíble llamado Tíquico. En la carta a Colosenses, capítulo 4, Pablo escribe, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano. No está diciendo Tíquico, PhD en filosofía nórdica y además tiene un posgrado. No, dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo. Pablo estaba en Roma. La iglesia de Colosenses estaba en Colosa, en la región de Galacia, más o menos por donde está Turquía. En tiempos donde no hay vuelos directos, no hay trenes. Y se lo he enviado. De hecho, Tíquico tiene una particularidad, era como el hombre de la carretera. Lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Yo sé que todos ubicamos al apóstol Pablo. 13 cartas escritas en la Biblia, héroe de la fe, prácticamente el culpable de evangelizar Europa y Asia. Pero Pablo no trabajó solo. Pablo era la boca. Detrás de él había muchos miembros haciendo la operación que debían. Y todos en su sitio, ninguno compitiendo, sino todos en el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y este hombre, después de viajar, tenía que ir a sentarse con los colosenses y confortarlos, escuchar sus problemas, oírlos y usar de la gracia que Dios le había dado para confortarlos. ¿Cuál es ese don?
Si le preguntas a Tíquico, Tíquico, ¿cuál es tu don? Tíquico dice, no tengo tiempo de pensar en esas cosas, voy de viaje. Efesios 6:21, vuelve a hablar Pablo acerca de Tíquico. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, repite lo mismo, y fiel ministro en el Señor, al cual envía a vosotros. Nuevamente Tíquico, ahora para Éfeso. No era nada cerca. Estamos hablando nuevamente de Turquía, desde Roma. Y ahí no hay forma de hacer una reserva a través de internet. Hay que ir, pasar un tiempo en el puerto, ver qué barco para algún lado, si es que hay dinero para el barco, si no por tierra, ver de qué manera, dónde duermo, dónde hago. Cientos de kilómetros, no sé si decir miles, pero por lo menos cientos de kilómetros a pie para ir a ver cómo están. Pablo, necesito saber, le dice Pablo a Tíquico, necesito saber cómo está la gente. Estoy encarcelado, Tíquico. Puedes ir, Pablo, ya mismo. Fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para todo esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. No había WhatsApp, no había forma de darles a entender, Pablo está bien, Pablo está orando todos los días por ustedes. No había forma de hacer eso, solamente cuando llegara un hombre fiel, con una combinación de dones que no sabemos distinguir. Los dones tienen una particularidad y es que son como una paleta de colores. Tú no compras colores básicos, azul, rojo, verde. Realmente es una mezcla, una combinación preciosa que solamente Dios pudo poner un porcentaje de verde, un porcentaje de rojo, un porcentaje de amarillo, un poquito de negro, y de esta forma crea un ser único, con un propósito único. Y el de este parecía ser el hombre de la carretera, fiel, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, a Éfeso. Le escribe a Tito. Tito en este momento estaba en Creta. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, le dice Pablo a Tito. Dice, voy a mandarte a Tíquico o Artemas, compañero también. Apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es decir, te voy a mandar a alguien, Tíquico. Segundo Timoteo 4:12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Es decir, siempre que aparece el nombre Tíquico, aparece la palabra enviar, o envié, o enviaré. ¿Cuál será el don de Tíquico? A nadie le importa. Era una bendición Tíquico. Y cuando llega al cielo, se encuentra que fue exitoso. ¿Por qué fue exitoso? Porque hizo exactamente lo que le fue diseñado. Eso es éxito. Éxito no es hacer lo que quieres. Éxito es cumpliste la misión por la cual fuiste enviado. Eso es éxito. Otro, Epafrodito. ¿Y ese dónde está, Guille? ¿Qué Biblia estás leyendo tú? Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Dice Pablo, desde Roma envié a Epafrodito. Otro que tuvo que andar caminando en caballo o en barco. Vamos a ver quién es Epafrodito. Dice, mi hermano y colaborador. No estoy hablándote del copastor, ministro en la fe, aquí el evangelista, pastor, hermano, colaborador y compañero de milicia. ¿Quién es Epafrodito? Es un compañero. ¿Qué don tiene? No leo en los 20 restos dones compañero. Es que para ser un compañero hay que tomar varios dones, mezclarlos, dejarlos al fuego un poco, luego volver a mezclarlos, luego agregar otro color, luego otro don, luego sacarlo, para que quede único y perfecto, hecho por la mano de Dios. Un compañero de milicia, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito iba. En ese momento no había yape, no había transferencias bancarias, y le mandaban a Pablo su ofrenda. Tome, llévale esta papaya a Pablo, llévale esta pierna de cerdo a Pablo, llévale este cash a Pablo. Y venía luego Epafrodito con el camión cargado para donde Pablo. Ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo, oigan qué corazón de persona, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque estaba angustiado Epafrodito. Veamos el corazón. Estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado.
Epafrodito enfermó gravemente, vamos a leerlo. Pero se angustió no porque estaba enfermo, sino porque los demás se dieron cuenta que él estaba enfermo. Y le angustió que ellos se angustiaran por su enfermedad. ¿Cómo se llama ese don? Don de angustia. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Qué hago yo si se me muere este hombre? Dice, para que yo también no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Es una joya, es una perla. Recíbanlo, cuídenlo, atesórenlo. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Su enfermedad no la pilló pescando. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En medio de su trabajo se enfermó. Y se angustió gravemente porque los demás se dieron cuenta que se había enfermado. ¿Qué corazón? ¿Cómo lograr ese corazón? No te preocupes. Quien lo hace es Dios. Quien lo diseña es Él. Quien lo puso en ti es Él. Este es el tipo de propósitos que Dios reparte a sus hijos. Te voy a hablar de otro, Aristarco, de Tesalónica. Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ese es. Se habla de Aristarco en Hechos 19, cuando hubo un alboroto en Éfeso y echaron mano sobre Aristarco y sobre Gallo. Se menciona nada más ahí. También se menciona en Hechos 24, cuando después del tercer viaje misionero, Pablo regresa ahora hacia el sur y dice que no se regresó solo, sino que un grupo de hombres se vinieron con él. Como diciendo, no, Pablo, ya voy contigo. ¿A dónde? No sé, pero vamos contigo. Venía un grupo grande de personas y entre ellos venía Aristarco, de Tesalónica. Y en Hechos 27 lo encontramos a este hombre Aristarco. Si ubican Hechos 27 es cuando el naufragio. Cuando Pablo ya iba después de todo su arresto, todo el tiempo que estuvo arrestado, 2 años, de hecho estuvo arrestado en Cesarea Marítima, más las semanas que estuvo en Jerusalén y todo lo demás. Encontramos una mención en Hechos 27 que Aristarco abordó rumbo a Roma. Aristarco iba en ese barco junto con Lucas y con Pablo. ¿Qué andaba haciendo ahí? Bueno, dice Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Qué don es ese? Don de compañero de prisiones. No digo que estuviera arrestado junto con Pablo, se me hace difícil pensarlo, pero sí estaba cerca de él en los momentos de sus prisiones. Quizá en algún momento sí estuvo arrestado. Epafras, Colosenses 1 y Colosenses 4 habla de él. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién es Epafras? ¿Qué estudió? ¿De qué academia salió? ¿Ministro de dónde? ¿Cuánta gente hay en su iglesia? ¿Quién es Epafras? Nuestro consiervo amado, esa es la determinación que se le da a Epafras. Y un fiel ministro de Cristo para vosotros. Luego en el 4 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Ese era Epafras. Epafras es uno de ustedes. Ahí, uno de ustedes, del grupo. Es parte de ustedes. Es el compañero que está ahí siempre con ustedes. Ese es Epafras. Uno de vosotros, siervo de Cristo. Esa es su definición de rango. Esa es su etiqueta. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Tenía don de rogar. Tenía don de estar cerca de la gente. Para que estéis firmes, perfectos y completos. Esas eran las oraciones de Epafras por la gente. Rogaba para que estén firmes, perfectos y completos. Que no les falte nada. Dios, por favor, guárdalos. Ese era el don. Qué propósito tan maravilloso, ¿no? De vida. Porque de él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud. Además, estaba siempre solícito por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. En Filemón también se comenta de Epafras, dice Filemón 1:23, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones. Otro que andaba ahí con Pablo, acompañándolo. Donde estar en la cárcel tenía. Este si lo conocen, Lucas, Colosenses 4:14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Él era un doctor físico.
y andaba con Pablo. De hecho, entendemos, no sé si han notado cómo el libro de Hechos hace un cambio radical en la narración a partir de Hechos 16, cuando zarpan de Troas. Vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio. A mí esto me encanta y quizá pueda con esto enganchar los corazones de ustedes en cuanto a esta enseñanza. Venimos desde el capítulo 1 leyendo una narración, pero en el capítulo 16, versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido, primera persona, plural. En el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron, ¿cómo se llama? Segunda persona, plural, a Troas. Y se le mostró a Pablo, etcétera, lo de la visión del Macedonio. Dice, en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Primera persona, plural. Ahí se subió en el proyecto Lucas, el autor de este libro. Fue un momento maravilloso. Pablo era un hombre que tenía problemas de salud, como hemos entendido. Probablemente con sus ojos tenía mucho problema. Luego estudiaremos por qué sabemos. Pero Lucas era médico y Lucas se puso al servicio y anduvo con Pablo a partir de ahí, y eso le permitió estar viendo toda la vida de Pablo. Además era un hombre sumamente inteligente, metódico, ordenado, estructurado, que fue levantando un registro de cada lugar por donde iban. Sin saberlo o sabiéndolo, no creo, que él iba a ser el autor del Evangelio de San Lucas gracias a lo metódico que era. Y el autor del libro de Hechos, gracias a eso. El libro de Hechos es la narración cronológica de una persona que es sumamente ordenada. Si leen Hechos 27 se van a dar cuenta de quién es Lucas. La narración que hace del naufragio, te das cuenta, estás viviendo prácticamente como si estuvieras en una novela de una persona experta que está narrando un naufragio. Con razón Lucas en el capítulo 1 de Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron desde el principio y lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, habla Lucas, y dice, después de haber investigado con diligencia, tenía don de nerd, Lucas. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y eso me recuerda a la prédica del año pasado, de Navidad. Lucas se sienta a poner todo en orden y así sale el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es ese don? No hay forma de definirlo. Corazón dispuesto, precioso, en las manos de Dios. Cuando llegó al cielo, seguro, mira, de verdad se publicó lo que escribí. No puedo creer que yo sea el autor de 2 libros de la Biblia. Estéfanas. ¿Lo han escuchado? 1 Corintios 16, versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, que son de las primicias de Acaya, son de los primeros que se convirtieron en la región de Acaya, que es la región al norte de Grecia. Los primeros convertidos de allá dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La familia, Estéfanas, junto con su familia, tenían una misión, estar al servicio de los santos, de los creyentes. Oigan esto, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, dice Pablo, y a todos los que ayudan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu. Tenía don de estar al servicio de los demás y don de confortar a Pablo. Quizá la carta de los romanos nos dé más luz acerca de este ejército de hombres sin título, sin etiqueta, que trabajaron en las sombras y que hicieron posible el ministerio de Pablo. Romanos 16, 21 dice, os saluda a Timoteo, mi colaborador, lo conocemos, no me voy a detener en él, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola. ¿Se habían detenido a prestarle atención a eso? Un hombre Tercio de repente se mete en el capítulo 16 y dice, ya esto se está acabando, yo necesito firmar. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola. La epístola de los romanos no la escribió el apóstol Pablo, como ninguna de las epístolas que escribió. Él las dictaba.
porque tenía problemas. Oigan esto, qué increíble. O sea, no estamos hablando de un hombre físicamente en 100% de sus facultades. En Gálatas 6, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Qué increíble, esto me conmueve. Tomó un segundo la pluma y dijo, yo quiero escribirles a los Gálatas. Mirad con cuán grandes letras. Seguramente tenía que acercarse así y escribir grande. Por eso Tercio. Yo Tercio escribí la epístola. Tenía don de taipeo. Don de secretario. Os saludo en el Señor. Yo quería incluirme en esta salutación. Perdón, Pablo, no sé si le pedí permiso o no, pero yo me metí, dice Tercio. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo tenía don de, ahí hay un colchón. Quédese aquí, no, ¿para dónde vaya muy tarde? Usted no se va a ir, usted se queda aquí, cómase algo. Era hospedador, qué precioso la gente así. Mi casa es tu casa, aquí ya comieron, aquí está la sopa, echémosle más agua a la sopa, y aquí donde comen 15, comen 30, no importa. Hospedador mío de toda la iglesia. ¿Cómo se llama ese don? Don de precioso. Romanos 16, 7, un poquito más adelante, dice, saludad, ahí Pablo les dice, salúdenme a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Otros que llegaban a ser, Pablo, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Pablo en la cárcel. A hablar con él. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Dice un poquito más adelante, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de casa de Aristóbulo. Saludad a todos. Romanos 16, 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, pareja de oro, esposos. Tenemos referencia a ellos en 1 Corintios 18, cuando se convierten, en 1 Corintios 18, en Hechos 18. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice que expusieron su vida por mí. ¿Cuál era el don de ellos? Poner el pecho para que las balas no le llegaran a Pablo. Cuidar a su pastor, amarlo, amar el proyecto. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, incluyéndonos a nosotros. En el cielo, quiero que todos saluden a Aquila y a Priscila. Nadie le va a pasar de lado. Y le den gracias, porque gracias a ellos tenemos nosotros las 13 cartas de Pablo. Dice, sino también todas las iglesias de los gentiles, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Tenían una célula en casa, Aquila y Priscila. No sé si era un lugar tan grande como este, no creo que hubiera casas con semejantes espacios, o con tantas sillas, o con micrófono, o con suficiente café para todos. Pero lo que sí había era un corazón que les decía, vengan a mi casa y aquí van a escuchar la palabra de Dios. Apelotados, sentados uno en el piso, quién sabe, pero tenían una iglesia en casa. Bueno, y no he mencionado ninguna mujer, quizás sea valioso mencionar mujeres, ¿no? Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. No por Febe, sino porque dice hermana, sé que es mujer. La cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Primer título que escuchamos. Y realmente no hace mención del título para saber que viene de Cencrea. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Don de ayudadora, Febe. Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Tenía don de meter el hombro, María. Romanos 16, 12 y 13 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales, yo me las imagino unas hermanas igualitas a las dos, las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué don tenían? Don de hacer. Hay campaña evangelística, va. ¿Qué tengo que hacer? Lo que sea, lo haré. Trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dice Pablo, esta señora me ha amado tanto como si fuera mi propia madre, la mamá de Rufo. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean el mismo sentir. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. 2 mujeres combatiendo junto con Pablo. Yo pensé que solo los hombres. Evodia y Síntique combatieron junto con Pablo en el Evangelio. No pasaron al frente a enseñar ni predicar, como entendemos que la Biblia enseña. Pero eso no las limitó para combatir junto con Pablo en el Evangelio. Hechos 16:14 dice entonces, una mujer llamada Lidia, aquí es cuando Pablo llega a Filipo, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Punto, ahí termina el pasaje. Tenía don de secuestro. Esta mujer, Lidia, es ese tipo de personas, no, usted no va a ir a ningún lado, usted se queda aquí, venga, siéntese. Y te sientan y te ponen un plato y te ponen 3 pescados encima con un filete de cerdo que lo cruza de lado a lado. Esa era Lidia. Ustedes se van a quedar en mi casa, nos obligó. ¿Puede alguien torcerle el brazo y la voluntad del apóstol Pablo? Nadie. Delante de reyes se plantó a decirles lo que tenía que decirles. En el Areópago, en Grecia, se levantó a hablar lo que tenía. Y esta mujer dijo, no señor, usted se me queda calladito y usted va a dormir en mi casa. Y nos obligó a quedarnos y termina el pasaje. Seguro Pablo, sí señora. Y se fue detrás de ella. Tenía un don de lo mío es tuyo y yo voy a cuidar de ti. De hecho, cuando salen de la cárcel de Filipos, la escena del carcelero de Filipos, el terremoto a medianoche, todo lo demás, salen de la cárcel y se van para la casa de Lidia. Y ahí, junto con los hermanos, se regocijan y luego ellos parten de Filipo. Si no me equivoco, para Tesalónica. O por lo menos para Macedonia. El punto es que esta mujer se convierte y su casa se convierte en el centro de operaciones. ¿Cuál don es ese? Don de mando. ¿Cuál es tu don, Guille? Me podrías preguntar. ¿Sabes qué? No sé ni me importa. No sé cuál es mi don. Aquí estoy parado enfrente y no sé cuál es mi don. No me interesa. O sea, estoy puesto en las manos del Señor. Porque Él es el que hace su voluntad. Y Él es el que manifiesta en ti de acuerdo a su necesidad. Lo único que sé es que estoy dispuesto. Algunos de ustedes, gracias a Dios, pocos de ustedes, en otro tiempo me vieron a mí acomodando sillas, tirando cables, poniendo computadoras, pasando versículos, mientras otro predicaba. Nunca lo hice con amargura. 2 horas antes de la prédica estaba yo, 2 horas después estaba recogiendo cosas. No sé cuál es mi don. No me interesa tenerlo categorizado. Lo que me interesa es saber que estoy en las manos del Señor y que Él va a hacer lo que se propuso. ¿Qué es el éxito? Es precisamente llegar al Creador a decirle, hice lo que te propusiste. Sea al frente, sea atrás. Un día llegué aquí a la célula y me encontré a Denis sudando, mojado, que él cree que no me di cuenta. Lo tuve que saludar así. ¿Por qué? Porque minutos antes hubo un tema, faltaba un micrófono, faltaba no sé qué. Corra para allá, corra para acá, corra para acá, corra para allá. Quizá nadie se enteró, quizá algunos sí, quizá a algunos les llegó el olor. El punto es que para que pudiéramos disfrutar del evento, hubo que correr, hubo que sudar. Y así normalmente me encuentro a Juan Carlos, me encuentro a Yeo, en congojas, en angustias, corriendo de un lado para otro. Antes de que los demás lleguen y que todo esté como debe estar. ¿Cuál es el don? El propósito es ponerse en las manos del Señor para que Él haga las cosas como Él las quiso. Y ese es el privilegio más grande que una persona puede tener. Ser llamado para depositar tu vida en las manos de Jesús.
para seguir su guía diaria y para que Él manifieste en ti lo que Él puso en ti, para que Él edifique su iglesia, haciendo Él que tú cumplas tu comisión. Eso es ser llamado. Ese es el privilegio más grande que una persona puede tener. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este precioso regalo que nos has dado de ser parte de un propósito que tú preparaste de antemano. Gracias por darme este privilegio de compartir estos nombres que quedaron escritos en el libro de la vida y están escritos en tu corazón. Hombres que no buscaron protagonismo, que no buscaron recompensa. Hombres y mujeres que estuvieron únicamente puestos en tus manos. Y que en el cielo sí veremos la recompensa que les darás. Quizá en la tierra no fueron muy populares, pero allá serán los primeros. Porque el que quiere ser primero será postrero. Ellos fueron postreros. Y junto con ellos nos has invitado a nosotros a vivir depositados en tus manos. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Guárdanos de ser negligentes. ¿Cómo ministrarlo? Disponiéndonos en tus manos, diciendo, heme aquí. Invítanos a todos, Dios, a seguirte, a decirte sí en todo momento y que tú tengas la libertad de guiar dentro de este proyecto y al volver atrás, al volver la mirada atrás un día podamos comprobar cuál fue la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén.